Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hola, mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Liderazgo. Hoy llegamos al episodio número 11 de nuestra primera temporada con un tema que nos invita a reflexionar sobre el poder de los libros en la aula escolar. El tema de hoy se titula Entre libros y pupitres, la magia de leer en clase. Será un espacio para descubrir en cómo la literatura puede ser un puente entre la cultura, despertar de la curiosidad y la transformación de una manera bien impresionante y bonita. Y para este bello episodio tenemos a una invitada de lujo, de honor. Señores y señoras, desde la India, nuestra invitada que es Rini Ghosh, que es una educadora internacional aficionada a la lengua española. Es impresionante para mí, pero no quería como leer su biografía porque me encantaría que desde la voz de ella podamos conocer un poquito sobre ella y para que así vamos a dar base a lo que viene siendo las preguntas y respuestas. Bueno, Rini, bienvenida a Tinta y Liderazgo. El micrófono virtual es completamente tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Samuel, por haberme invitado. Hola a todos los oyentes que lo van a escucharme. Y es una oportunidad maravillosa de conectar y compartir mi experiencia con un idioma que ahora es la mía. Es todo un gran honor de que formes parte de este episodio en donde estamos viajando directamente desde la ciudad de Nueva York a la India. Es impresionante y que estamos hablando y que estamos escribiendo en mi lengua madre, la lengua española, y es tan bonito que desde un país tan rico en cultura, en arte, se te haya dado ese interés o haya nacido ese interés en aprender y hablar español y también enseñar. Pues mira, para ti, ¿qué retos y oportunidades has encontrado desde tu experiencia enseñando español en un país tan multilingüe como la India? Háblanos un poquito sobre esa parte ahí. Vale, para comenzar puedo decir que mi fascinación por los idiomas comenzó desde muy joven, al comprender que hablar con alguien en su lengua materna permite forjar conexiones más profundas y significativas. Gracias a la oportunidad que mis padres me brindaron al enviarme a un convento, yo pude interactuar con monjas de diversas partes del mundo, cuyas perspectivas enriquecieron enormemente nuestras clases. Y ahí yo conocí a una profesora que había vivido en España y nos introdujo al mundo de Don Quijote. Aunque inicialmente la verdad es que no comprendía plenamente la obra, pero su pasión despertó en mí un interés genuino por la lengua y la literatura española. Y esto me llevó a realizar un máster en lengua y literatura española, donde tuve el privilegio de aprender de autores y escritores de distintas partes del mundo hispánico. Y además de mi formación académica, participé activamente en la Sociedad Dramática, donde tuve la oportunidad de interpretar obras en español como Mariana Pineda, Yerma, Bodas de Sangre, todas ellas de Federico García Lorca.
Y esas experiencias no solo mejoraron mi fluidez en el idioma, sino que también profundizaron mi comprensión de la riqueza cultural y literaria del mundo hispánico. Es impresionante. Y mencionaste a Federico García Lorca, que es uno de los grandes maestros que tenemos, referentes en la literatura. Hablaste también del Quijote, entre otras obras que realmente han sido bueno, ha sido un patrimonio de la humanidad en su Mm. totalidad, porque es difícil decir de que ¿quién no ha leído El Principito? ¿Quién no ha leído El Quijote? Si en nuestros países leemos esos libros y hemos crecido a través de navegar entre esa bella literatura. Y para ti, ¿qué lugar ocupa la literatura en tus clases de español como lengua extranjera? O sea, Ujú. ¿qué transforma en tus estudiantes cuando ellos están leyendo en otro idioma? Yo ¿Qué trae? considero que la lengua y la literatura son elementos indisolubles, similares al esqueleto y la carne de un cuerpo humano. La lengua siempre proporciona la estructura, pero la literatura le da vida y significado. Cuando se combinan, surge una entidad vibrante y dinámica. En mis clases me esfuerzo por transmitir esta conexión inseparable. Para lograrlo, también incorporo muchos matices culturales de países hispanohablantes a través de ejemplos y relatos cortos con el objetivo de compartir la alegría de leer con mis alumnos. Soy consciente de las limitaciones que conlleva el hecho de que los estudiantes deben compaginar el español con otras asignaturas, pero he estado trabajando en integrar el componente literario en otras áreas del currículum. Por ejemplo, aparte de dar las clases de español, Sí. también doy clases de filosofía o de teoría de Wow. conocimiento. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, literatura desempeña un papel súper importante porque te da una perspectiva, te ayuda a entender el país, te ayuda a entender la época. Cuando los profesores, por ejemplo, yo creo, de deportes, enseñan fútbol, yo también puedo utilizar textos relacionados con figuras como Messi para despertar el interés por la lectura en mis clases de español. Aunque no se trate de literatura en sentido estricto, pero este enfoque ayuda a generar pasión por la literatura en mis estudiantes. Y aún queda mucho por hacer, pero estoy comprometida en seguir explorando formas innovadoras de fusionar la lengua y la literatura para enriquecer la experiencia educativa de mis alumnos. También hago muchísimo con lecturas paso a paso, porque el Instituto Cervantes tiene un programa creado con cuentos pequeñitos, pero porque siempre da mucha perspectiva, ayuda a los alumnos a imaginar los países y eso me ayuda muchísimo. Y además yo creo que el idioma original permite a los estudiantes evitar los estereotipos y las distorsiones que pueden surgir en las traducciones o las adaptaciones. Y de esa manera pueden desarrollar una apreciación más profunda y matizada de la literatura y la cultura que están estudiando. ¿Cómo llevas la enseñanza directamente a las aulas? ¿Lo haces de una forma Sí. innovadora? A la misma vez, muy participativa, en donde no existe lo que viene siendo el uno, sino el somos, que es una palabra, que nos agranda a todos en su totalidad. Y de cómo buscar referentes tanto en la área del deporte o para promover la literatura como por ahí, en donde también utilizar de esos escritos de esos grandes maestros Mm. como fuente de inspiración y conocimiento. Y es impresionante porque eso creería que conlleva un sinnúmero de retos de Mm. promover la literatura de otra lengua. No lo diré
que es una lengua que no es tuya porque sí ya es tuya y eso lo es. Y con mm, una facilidad y con que pronuncias las cosas, pero a la misma vez hay un amor mm, por lo que haces y eso mm. se siente totalmente y felicitaciones, honestamente. Bueno, Gracias. me gustaría que nos contaras un poquito más sobre qué autores o libros latinoamericanos han llevado a las aulas. Sé que Ujú, mencionaste algunos ujú, de ellos, pero sí me gustaría conocer un poquito más sobre otros y cómo han reaccionado tus estudiantes a leer mm, voces, vamos a decir, distintas, pero a la misma vez siento que no tan distintas, sino es como mm, mm, similares, mm, 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 porque mm. somos seres humanos independientemente de la bandera o en donde nos Sí. encontremos, somos hermanos y hermanas. Ujú. De primero puedo decir que las lecturas paso a paso es uno que siempre los alumnos indios están leyendo, porque todavía como están aprendiendo el español como segunda lengua, así que necesitan tiempo para fortalecer el idioma para entender. Pero de lo que lo he visto y lo he enseñado en mis clases es La Casa de Bernada Alba, que les gusta muchísimo porque pueden encontrar una conexión con nuestra cultura, el rol de las mujeres, etcétera. También Gabriel García Márquez es uno de los escritores más leídos en la India. Y como yo soy profesora que doy curso internacional, y ahí los alumnos siempre tienen que estudiar autores internacionales. Y por Mm, eso en las organizaciones o en los coles donde doy clases, si yo no puedo enseñar en español, los profesores de inglés siempre enseñan como primera lengua. Y hicieron el libro de García Márquez que se llama Un señor muy viejo con alas enormes. También Dailan Kifki, El reino del revés de Mariana Elena Walsh, poemas de Neruda, por supuestamente, y están tratando de trabajar más con cositas de Octavio Paz, etcétera, mm, pero siempre no encuentran buena calidad de traducción, diría yo. Así que cuando lo hacen, siempre me invitan a su clase para crear el fondo, poco sobre el autor, sobre el país, la época. Y el plan de estudios internacional que enseñó ha demostrado ser muy efectivo, ya mm, que los estudiantes tienen la oportunidad de leer obras de autores españoles y latinoamericanos, aunque sea en inglés. mm. Y esta exposición previa les ha permitido desarrollar una comprensión más profunda de la cultura y literatura hispánicas. Así que yo como profesora en mi clase de español, los estudiantes siempre aplican esta base para analizar y reflexionar sobre la época. La lectura de autores como no solo García Márquez, pero también Borges, Lorca y otros les ha Ok. permitido explorar temas como la identidad, la cultura, la historia y también la condición humana. Y al mismo tiempo han desarrollado habilidades críticas y analíticas para interpretar y comprender la complejidad de la literatura. Como nosotros sabemos que el Instituto Cervantes en la India, porque hay mucha demanda por español, de momento Wow. ofrecen una excelente colección de cuentos adaptados a diferentes niveles de edad, lo que resulta muy atractivo para los alumnos. Y así que les fascina descubrir tradiciones, costumbres como el Zumpango, una celebración guatemalteca que combina la fe católica con rituales mayas o la cultura de mate y una tradición sudamericana que simboliza la amistad y la hospitalidad. Pero sí, tenemos que trabajar mucho más. Solo hemos comenzado. Es impresionante y es como que mencionaste un listado de, m- de de diversos países, cosas que gusta. Por ejemplo, cuando mencionaste el mate, ahí me hiciste referente a Argentina y así cuando mencionaste los demás, ahí
fui como conectando algunos de los países y es tan bonito de que ya este, también como se practique y, se tome mate, se lea la literatura hispana, latina, o sea, no tengo ni palabras y sé que también la misma audiencia que nos está viendo o escuchando están igual, creería, anonadados porque es impresionante que una nación tan grande, tan poderosa, tan bella en cultura, también haya puesto su mirada hacia un idioma y una literatura y arte de Latinoamérica, que es para mí me siento muy honrado de todo eso y muchas gracias por ser una promotora del arte, Gracias. o sea, impresionante. Y pues sí, me gustaría que nos hablaras un poco. ¿Cómo te aseguras de que en tus clases no solo enseñes gramática, sino que también transmitas la riqueza cultural del mundo hispano? Sabemos que ya aquí sabemos que tienes un gran enfoque en lo que viene siendo la educación de la lengua y la cultura. So, cuéntanos un poquito ahí más sobre eso. Pues de momento es una gran lucha, Samuel. La verdad es que mucha gente cree que la enseñanza de una lengua es solo la gramática. Así que lo que pasa es que los alumnos están muy limitados Mm, cuando aprenden un idioma. Solo piensan que tienen que hacer algunas comunicaciones. Si no, me das un vaso de agua, por favor, y ya está. Pero eso no es. Así que desde el primer día, el profesor tiene que traer la cultura en su clase. No mm, es posible enseñar un idioma. Es importante enseñar la gramática porque es la base. Sin la sí. gramática un alumno no puede, pero tiene que cambiar su enfoque. Me gustaría compartir contigo es que por primera vez en la India he creado un curso de formación L para los Uf, profesores que están dando las clases de idioma en nuestro país. Este curso tiene más que 35 módulos y está hablando sobre los enfoques que los profesores tienen que tomar a la hora de enseñar. Y desde el primer día en su clase, cómo tienen que unir los aspectos culturales. No mm, deberían seguir a su segunda clase sin hablar de los aspectos culturales. Puede ser, por ejemplo, cómo desayunan los españoles o en la calle de Argentina o en la calle de Buenos Aires, ir a un restaurante o tiene que tomar una hierba mate, tiene que siempre incluir estos aspectos culturales, porque si no lo hacen, los alumnos van a aprender el idioma, pero yo diría que no va a ser un paquete completo. Solo total. van a aprender unas palabras, gramática y ya está. Entonces es un estudio incompleto. Y para Mm, ser un ciudadano global hay que mm. aprender los dos. Y es impresionante que hayas creado estos módulos para enseñar a docentes a cómo dirigirse hacia los estudiantes. Estaba yo hablando con una amiga mía ayer mientras yo estaba limpiando la cocina, ella me relata sobre un maestro de ella que le ayudó en la parte de cómo crear cómics, ¿cierto? Mm, 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 Y de que ese señor le inspiró mucho a ella mm, y todavía mm, esa experiencia sigue con ella. En mi mm, caso, eh, yo me acuerdo de una maestra mía que en el noveno grado me estaba mm, promoviendo la literatura. Estamos hablando de mm, que a nosotros nos ponía a leer El Quijote, el diario de Ana Frank, mm, Principito, entre esos grandes clásicos, ¿cierto? mm, mm, Y sucede que me acuerdo como hoy mismo de que gracias a ella fue que mm, pude conocer o ser introducido como a mm. esto que es la literatura. Para mí, ustedes los maestros son héroes, son grandes héroes y Somos embajadores. totalmente Sí, embajadores, o sea, sí.
Sí, y recuerdo que una actividad que yo realicé con mis alumnos sobre Zumpango, donde mis alumnos no solo aprendieron sobre mitos y leyendas, también Mm, crearon maquetas de cometas. Y fue un proyecto donde aprendieron sobre el país, la cultura y también pudieron expresarse de manera creativa. Y en la mm. misma manera habíamos celebrado Pachamama, San Juan, etcétera. Siempre un profesor tiene que conectar y con el mundo de inteligencia artificial es muy fácil de hacerlo. Así que, Total. ¿por qué no? ¿Y usted creería que la literatura puede ser un puente real entre lo Mm, que viene siendo las culturas, mm. que son tan diferentes, tanto como ese gran y bello país como la India y Latinoamérica? ¿Puede Pues compartirnos un ejemplo concreto? sí, sí, sí. India como un país y los países de habla hispana siempre comparten una gran diversidad cultural y puntos en común. Nuestros diálogos, recuerdas que en Goya sobre Tagore y Victoria Ocampo fueron realmente enriquecedores. Y es cierto que las obras traducidas son una excelente manera de conocer y apreciar la cultura del otro. La Mm, labor de señor doctor Ramón, había un escritor, doctor Ramón, que estaba traduciendo muchos libros de Tagore del bengalí al español. Es un ejemplo destacado de cómo se pueden tender puentes culturales entre los diferentes países. El Centro Cultural Tagore de México es otro ejemplo y cómo se puede trabajar para salvar la brecha cultural y promover la comprensión. En la India hay un gran interés en conocer la literatura y la cultura de los países de habla hispana. Por ejemplo, Márquez, Neruda, Vargas Llosa, Alejo Carpentier son muy apreciados. A mí me parece que la literatura es una ventana a la cultura y la historia de un pueblo. Y mm. leer obras en diferentes formas y géneros es esencial para tener una comprensión profunda de la realidad. Hay directores en India que también eran ganadores del premio Oscar, como Satyajit Ray, y sus películas deberían ser traducidos al español para ver los temas que ha hecho a través de sus libros y sus películas. Y especialmente todavía recuerdo que con mis alumnos yo había hecho diarios de motocicleta Uepa. y mis alumnos les gustaron muchísimo leer sobre la historia de Che y también el hijo de la novia para explorar la cultura y la sociedad de los países de habla hispana. Así que me parece que literatura, cine son medios poderosos para Mm. transmitir historias, emociones y puede ser una herramienta valiosa para enseñar sobre la cultura y la literatura. Impresionante, impresionante. Todo el trabajo que tú haces es fuera de este mundo, muy admirable. Y de la forma en cómo lo haces, que lo haces de una forma en donde los niños se sienten partícipes, en donde no se Mm, sienten fuera, en donde no se sienten que el idioma no está asequible, o sea, que navegan junto al idioma y también lo haces fácil para ellos. Y eso es lo mm, bonito. ¿Y cuál ha sido, bueno, probablemente has tenido muchos momentos, pero mm. ¿cuál ha sido uno de los momentos más especiales que has vivido como docente, al ver a tu estudiante conectar emocionalmente con un texto en español? Pues uno de los libros que mis Sí. alumnos siempre les gusta leer, uno es Como agua para chocolate, de Mm, Laura Esquivel, una autora mexicana, y también Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Y la adaptación de estos libros al cine siempre ha permitido a mis alumnos conectar la esencia de la historia y personajes de manera más profunda. Especialmente cuando hablamos de como agua para chocolate, los sí. alumnos siempre les habían gustado muchísimo la figura de Tita, que también podían entender la conexión con la casa de Bernada Alba y Mm, cómo se comparten similitudes
en cuanto a la opresión y la lucha por libertad y la expresión. Pero sí, todavía tienen que leer mucho. Este año yo tengo algunos alumnos de nivel superior que están aprendiendo la literatura y me han dicho que están muy interesados en leer Las bicicletas son para el verano y la semana que viene me lo van a decir qué más temas quieren hacer, ¿sí? Porque no han leído, nunca Me han leído mucho. encanta. Así Sí. que eso es una cosa que me parece que todos los coles tienen que trabajar para profundizar, para fortalecer literatura, porque para ser un ciudadano global hay que tener entendimiento y eso viene cuando lees. Impresionante, sí. Y sabes que es algo bello en ver, o sea, para mí, entrevistarte a ti es un honor y un, un placer conocer un poco más de ti. Sé que no hemos estado presencialmente cuando estuvimos en Goya, Argentina, para ese evento, que ahí conocí a tu distinguido esposo y como también a tu hijo y fue algo bien bonito. Pero cada vez que tenemos estos momentos para conversar, conozco más de ti y me impresionas. O sea, te admiro bastante. Tú compartes una frase tan poderosa de un ser humano que también yo admiro. Sé que no está con nosotros, pero sus enseñanzas han perdurado durante el tiempo. Es Nelson Mandela. Para personas que no conocen, Nelson Mandela fue un presidente de Sudáfrica, pero más que un presidente y más de la bandera, más allá de todo, fue un ser que abogó por la igualdad de derechos humanos en Sí, su nación, el cual eso lo llevó a pasar, wow, años y años, años y años, años y años en una prisión por defender un sí, ideal. Y antes de irme como a la pregunta, sí me gustaría como conocer por qué este gran señor y por qué esa frase. Si hablas porque con un hombre en su lengua que entiende, eso llega a su cabeza. Si hablas en su idioma, llega al corazón. Ay, Dios mío, háblame, háblame, háblame. sí, Impresionante. sí. Pues la verdad es que Samuel, tú y yo hoy estamos hablando porque yo estoy hablando en español. Y la verdad es que ahora estoy aprendiendo chino. Sí, he acabado 2 niveles de chino y quiero fortalecer también mi conocimiento porque así lo vas a entender mejor. Entiendo la importancia de la lengua materna en la identidad y la conexión. He visto como una profesora que muchos estudiantes indios que estudian en el extranjero se sienten más cómodos hablando en su lengua materna y siendo aceptados en su propia cultura. Y a mí me parece que si queremos un mundo más abierto, tener una mentalidad abierta, la única cosa que tiene que tener es aprender el idioma de la persona. Y totalmente me río por esa famosa frase. Hablas a un hombre en un idioma que entiende, se le sube a la cabeza. Hablas en su propia lengua, llegas al corazón. Y a mí me parece que si el mundo quiere ser un mundo más abierto, debería aprender un idioma, respetar la cultura y eliminar los estereotipos de la mente. Y así me parece que podemos promocionar comunicación y como una forma de conectar de manera más profunda y significativa. Esto que compartiste va directamente a lo humano, va directamente a la esencia, está enfocada hacia la otra persona, hablarle en el idioma que entienda, conociendo la realidad de esa persona, conociendo cuáles son sus Sí, valores, qué le está motivando, cómo de alguna forma trabajar junto con esa persona y impresionante, impresionante totalmente. Y ahora que estamos como en un mundo en donde está súper dominado en su sí, totalidad por la sí. era digital. O sea, ¿qué valor tiene enseñar literatura en el aula o en las aulas? Y cómo ustedes como maestros
como héroes pueden mantener viva esa chispa de esos alumnos para que puedan leer? Mm. Pues en un mundo dominado por lo digital, enseñar literatura en el aula o Sí. enseñar un idioma sigue siendo fundamental por varias razones. La literatura nos permite desarrollar la empatía y la comprensión hacia los demás, así que pone en contacto con diferentes perspectivas y experiencias. Pero me doy cuenta de que la generación actual, la generación Z, está más acostumbrada a consumir contenido en plataformas digitales como Instagram, donde la información se presenta en formato de carretes cortos y atractivos. Y leer un libro obviamente requiere mucha más paciencia y dedicación, lo que puede ser un desafío por muchos. Pero creo que hoy en día, gracias a plataformas como Netflix, que ofrecen series de países de habla hispana en pequeños episodios, y podemos encontrar formas de conectar con la narrativa y la cultura de manera más asequible. Eso puede ser un buen puente hacia la lectura, ya que muchos de esos contenidos están basados en libros o historias que pueden despertar el interés en leer. Me parece que el libro Cien años de soledad ahora tiene una serie por Netflix. Y así Mira, sí, que tiene por Netflix, sí, sí. Y así que la verdad es que en lugar de coger un libro y entender el árbol genealógico del pueblo Macondo, puede ser poner como un Netflix, ¿no? Netflix. Así que como educador, mi tarea es adaptarme a los cambios y encontrar formas de hacer que la literatura sea atractiva y relevante para mis estudiantes. Así que tengo que ser mucho más creativo, dividir el autor, hablar de la historia, explicar el contexto, crear tareas muy interesantes para que se aprenda. Y es como que esa parte de estar innovando es Mm, algo bien bonito, porque en algún momento dado escuché por ahí, no te puedo decir mm, exactamente de quién fue, cuál es el autor, pero esta persona dijo que si tú visitas a un río durante una semana, cada día ese río es distinto. Y la razón de eso, mm, porque siempre el agua está corriendo, siempre el mm, agua siempre vas a ver un río distinto. Y ahí eso es como lo que estoy viendo, de que contigo estás buscando la forma de siempre estar cambiando con la nueva tecnología, la nueva tendencia, pero también sin alejarte de esa meta que es de alguna forma atrapar esa atención de los niños para el ujú, hábito de leer y de escribir y de que a través de la lectura pueden conectar con diversos mundos, no tienen que mm, viajar, comprar un ticket mm. para ir a Sí, la India, ir a España, a Cuba, Colombia, sino que a través de un libro sí. pueden viajar a esos lugares y Mm, sentir. Y mm. am, bueno, has publicado probablemente algunos de los textos o investigaciones en libros o revistas o antologías. Sí me gustaría que compartiera algunos de los trabajos tuyos y dónde podemos también leerte. Es importante para nosotros. Pues yo me siento bastante afortunada de haber tenido la oportunidad de enseñar en el Instituto Cervantes en la India y también en los países como Indonesia y Tailandia. Y durante mi tiempo allí he trabajado en la creación de cursos digitales que han permitido a mis estudiantes acceder a recursos innovadores e interactivos. Recuerdo con entusiasmo mi visita a Argentina, donde tuve la oportunidad de presentar algunos de mis escritos. Como escritora de mente libre, siempre busco expresar mis ideas y pensamientos. Me alegra haber podido colaborar con Radio Aldora de Argentina, donde he tenido la oportunidad de compartir mis ideas y pensamientos con la audiencia más amplia. Y ahora también he hablado con la radio española. Quiero agradecer, Samuel, a ti y a señora Muchas Gladys de Argentina y también de la CUGE por su apoyo en la publicación
de mi antología de poemas y siempre me siento muy emocionada de poder compartir algunos de mis poemas con ustedes. Yo voy a leer un poema Sí, que por el título es Hilos de confianza. Hilos de confianza, confianza, hilos de seda, que tejen un lazo sin fin entre tú y yo, un puente que nos lleva a lugares desconocidos. En tus ojos me refugio donde encuentro paz y calma. En tu sonrisa, mi sol, que ilumina mi camino. Confiar es entregarse sin miedo a caer o perder, es creer en el otro y mm, saber que siempre estará. Así que te doy mi mano y juntos caminamos con la confianza como guía y el amor como faro. Porque cuando confiamos en el otro y en nosotros, podemos conquistar cualquier obstáculo que se presente. Así bonito. es. Solidaridad, solidaridad en todo el sentido de la palabra. Sí. Qué bello escrito, qué bello escrito. Y es como que, este, bueno, uno conoce más sobre el autor cuando uno lee sus escritos, ¿sabes? Pero uno escuchar desde la voz de la persona que ha creado el texto es otra historia, un plato aparte, como decimos en mi país, la República Dominicana, una emoción distinta porque tú le das un toque precioso. El autor siempre le da un toque precioso a sus textos. Y mira, sí me encantaría que pudieras compartir con la audiencia en dónde podemos conocer más de ti, de tu labor como docente, en qué redes sociales o plataformas digitales te podemos seguir y leer más de ti. Pues por LinkedIn puedes Perfecto. encontrarme Rinigos, un máster en lengua y literatura española y he complementado mi formación con certificaciones pedagógicas de prestigiosas universidades Mm, como de Salamanca, de Madrid y también de Valladolid. Y me apasiona el aprendizaje continuo y siempre estoy buscando nuevas formas de mejorar mis habilidades y conocimientos. Así que si queréis conocerme más, tiene que seguirme por LinkedIn. Siempre escribo algo, siempre hago algo para formarme porque yo creo que es un proceso continuo y especialmente como una profesora, tengo que siempre aprender y por eso ahora chino también. No, pero está es impresionante y muchísimas gracias por haber compartido en donde podemos conectarte. Y mi gente bella que nos está viendo y escuchando, invito a seguir a esta a este gran ser humano, gran líder en todo el sentido de la palabra. Y pregunta relacionado de chino, bueno, ¿tú estás aprendiendo mandarín, cantonés o cuál de ellos? Mandarín, Mandarín. Ay, ok, perfecto, mandarín, qué ni chévere. ama. Wow, Sí, sí, ay, no, pero mira, me encanta sí, bastante. ¿Te gustaría más adelante visitar a la China, no sé, algún viaje? sí, sí, un día me Ah, bueno, encantaría viajar por China. Pues cuando era pequeña, yo primero aprendí a empezar japonés y después español, aprendí francés también. Es que me encanta el mundo de idiomas wow. porque me da mucha perspectiva en mi vida. Impresionante, impresionante, sí, 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 total, total, porque me imagino que hasta leyendo el mismo poema que leíste en español, si tú lo lees en tu idioma Venga, o puede ser en mandarín más adelante, qué sé yo, posiblemente, sí, es como distinto, pero posiblemente, también mente rico. Oh, madre mía. sí. Sí me gustaría para poder cerrar de que pudieras compartir como un mensaje que le darías a educadores que desean incorporar más la literatura en sus clases, ¿cierto? Pero sienten que no tienen el tiempo, los recursos o motivación, ¿cierto? Por los estudiantes que no lo tienen. O sea, ¿qué consejo le darías a ellos? Pues primero que es una herramienta poderosa para conectar con los estudiantes y hacer el aprendizaje sea más significativo. No es siempre necesario leer obras completas para Ah, incorporar literatura en la clase,
pero pueden utilizar fragmentos, poemas, cuentos cortos o incluso adaptaciones de las películas para introducir a los estudiantes. La literatura, diría yo, puede ser una forma de abordar temas relevantes y actuales, como la identidad, la diversidad y la justicia social. Pueden Ah, utilizar plataformas digitales, audiolibros, vídeos, etcétera, para llevar la literatura en la clase. Y también depende de que cómo cree el profesor sobre sus alumnos, así que pueden encontrar varias maneras creativas y incorporar la literatura en la clase y ah. hacer que el aprendizaje sea más enriquecedor para todos. ¿Quién no se motiva con su historia, con la pasión que tiene por la enseñanza, por la promoción de las lenguas? Mira, ella está aprendiendo un nuevo idioma, impresionante, y siempre están innovando, viendo diversas formas en cómo llegar hacia su estudiante, en de poder traducir a un texto o un lenguaje al lenguaje que es, cada niño habla, llevarlo a los cotidianos, o sea, impresionante totalmente. Y para mí ha sido un honor total poder haber tenido esta gran oportunidad que me diste para hacerte la entrevista, y gracias por darle también la oportunidad a las personas que nos están viendo y escuchando conocer más de ti y de tu pasión. Y para la gente que me están viendo y escuchando, este episodio te ha inspirado y conectado con el mundo de la literatura y las artes, te invitamos a compartirlo con más personas que como tú, si así mismo es como tú, sueñan crear, contar y transformar realidades a través del arte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestras redes sociales y en YouTube, para que juntos sigamos construyendo puentes culturales y de alguna forma tejiendo lazos solidarios entre culturas y países, porque la palabra, el arte, en todo el sentido de la palabra, no termina aquí. Sigue con tu historia y con tu voz. Y este podcast es tu espacio seguro. Muchísimas gracias a la audiencia y también muchísimas gracias a nuestra gran invitada por estar junto con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Un gran placer. Y a todos los oyentes, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Alguna vez has intentado leer literatura en otro idioma que no es la tuya? Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.